Contado por el neuropediatra, episodio 35 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos por aquí, puntuales. Y bueno, bienvenidos a todos al encuentro online TDAH en la trinchera. Y bueno, me presento, que no he dicho nada. Soy Cris Cárdenas, responsable de comunicación del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Y estoy encantada de saludaros a todos. Voy a ir dando paso al doctor Fernández, que como sabéis es el director de nuestro centro y es el neuropediatra, como ya lo conoceréis por la red. Y bueno, su primera es la primera ponencia de este encuentro y va a versar sobre todo lo que rodea al TDAH, las comorbilidades, que ahora él se encargará de comentaros y de explicaros más detalladamente lo que significa esa palabra. Así que, sin más, le doy paso a Manuel. Gracias a todos, muchas gracias, Kiri, por la presentación. Y como alguien me ha dicho antes que no sabía si me iba a atrever, voy a empezar la presentación poniéndome una naricita de payaso para que veáis que esta ponencia, que es el TDAH desde la trinchera, y donde vamos a hablar de las comorbilidades del TDAH, la vamos a hacer con una perspectiva positiva, con una perspectiva lo más agradable posible, para que todos podáis entender de la mejor forma posible el TDAH en su concepto dimensional y cómo esto incluye otros muchos cuadros, dificultades, trastornos, etcétera, que es lo que se conoce como comorbilidades, ¿vale? Las charlas van a durar alrededor de 15 minutos. Después vamos a tener un turno de preguntas al final para que nos podáis hacer todas las consultas que queráis, también con un límite de unos 15-20 minutos, para que no nos aburramos con cosas muy largas. Y precisamente para ir a tiro hecho, tengo una pequeña diapositiva que los que ya me hayáis escuchado en otras ocasiones, pues seguro que conocéis. Si habéis pasado por mi consulta online y demás, seguro que la conocéis. Vale. ¿Por qué digo eso? Porque el TDAH encarna de Murcia, me alegro de verte por aquí, Nicolás. Me dice por aquí, Nicolás, muy guapo. Sí, la nariz va a estar precioso. Vamos, me la dejo. Si hacéis una captura, no me vayáis a hacer muchos memes después por Twitter ni nada, que después se ríe la gente de mí, ¿vale? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Punto 1. Punto 2. Los trastornos del neurodesarrollo son diferentes caminos que sigue el proceso de desarrollo neurológico normal cuando se altera. Cualquier trastorno del desarrollo lo que lleva aparejado es una alteración de los diferentes pasos que el proceso de desarrollo lleva a lo largo de la vida, ya sea cualitativo o cuantitativo, es decir, vamos más lento o las cosas que se hacen no son las adecuadas para la edad que corresponde. Vale. Estos trastornos del neurodesarrollo son diferentes formas de expresarse de esas modificaciones del camino del neurodesarrollo, valga la redundancia, y en función de hacia dónde se nos vaya dirigiendo ese trastorno o ese camino, los síntomas que dará podrán ser de un tipo o de otro. Pero los trastornos del neurodesarrollo, según el DSM-5, son 8. Yo aquí he hecho ciertas modificaciones en una adaptación personal de ese cuadro de trastorno del neurodesarrollo, el DSM-5, con un objeto muy claro. Que tengáis lo más presente posible que el TDAH no es una cosa aislada, el autismo no es una cosa aislada, la dislexia y demás no son cosas aisladas, sino que son diferentes procesos del camino del neurodesarrollo y que como tal pueden interconectarse, intercalarse o lo que es lo mismo, solaparse entre sí. Estos 8 trastornos del neurodesarrollo, modificados, como digo, por nosotros, son
el TDAH, en el que lo que hay es un trastorno a nivel del control de la atención, de los movimientos, de los impulsos. Estos son los síntomas nucleares, pero los síntomas ampliados que le llamamos nosotros son, además de esto de la atención, los movimientos, los impulsos, son también las emociones y las respuestas sensoriales. Es decir, hay un fallo en los mecanismos de autocontrol de la respuesta a ese tipo de estímulos en nuestro organismo, ¿vale? Y aclaro esto porque este mismo problema de autocontrol va a estar presente como base biológica en la mayoría de estos trastornos. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, donde hay un trastorno de control de impulso específicamente asociado en la comida, con la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones y demás. También están los trastornos del aprendizaje que afectan a la lectura, escritura, el cálculo, es decir, la dislexia, la disgrafía, la discalculia. Los trastornos del espectro del autismo, donde hay un trastorno a nivel de capacidad de comunicación no verbal, un trastorno en la capacidad de interacción y comunicación social y unos patrones de conducta inflexibles, repetitivos, restringidos y estereotipados. Ojo que no es lo mismo conductas estereotipadas o patrones de conducta estereotipadas que tener estereotipos. Vale. Después, en los tics, hay un trastorno en el control del movimiento que lleva a los chicos a sentir una imperiosa necesidad de realizar una serie de movimientos. En este caso, estos tipos de tics, ya sean motores, los más típicos son los de los ojos, la nariz, la boca, etcétera, el cuello, pero también están los fonatorios, los que son ruido, una tos, un sonar moco, un carraspeo. Y a veces hay otro tipo de tics más extraños o menos conocidos, que son los sensoriales, en los que incluso los niños pueden tener sensaciones extrañas a nivel físico, que muchas veces son difíciles de describir. También está, dentro de estos trastornos del neurodesarrollo, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, en el que hay un trastorno en el control de los impulsos que te lleva a tener la sensación o la necesidad de realizar determinados movimientos o conductas, ¿vale? Las obsesiones son las manías, pues necesito cerrar la puerta 3 veces, comprobar que que la llave del gas está cerrada 17 veces, que el cerrador coche dándole 5 veces, y después están lo que son las compulsiones, ¿vale? Las obsesiones son conductas básicamente de origen mental, las compulsiones son conductas físicas como pueden ser lavarse las manos de forma repetida, frotarse la cabeza de forma constante, la obsesión por la limpieza que lleva a estar constantemente limpiando las conductas, los entornos. Hay una mezcla muy intensa entre lo que es una obsesión y una compulsión, pero se pueden relativamente diferenciar. Después están los trastornos de la comunicación y el lenguaje, ¿vale? La disfemia, que es la tartamudez, el trastorno específico del lenguaje, el trastorno del trastorno sociocomunicativo, etcétera, que en muchas ocasiones se confunde ese trastorno de comunicación social con el autismo, etcétera. Y después, para terminar, están las alteraciones del coeficiente intelectual. Y aquí no solo incluyo el retraso mental, hoy en día llamado discapacidad intelectual, sino también las altas capacidades, porque en contra de lo que se pueda entender, y esto lo presentamos este mismo martes en la entrevista que le hice a Carmen Sánchez Chacón, experta en altas capacidades y superdotación, no todas las personas con altas capacidades tienen buenos resultados y buen rendimiento en todas las áreas de su vida. Hay mucha variabilidad en esto y un 30% de las personas con altas capacidades tiene problemas a nivel de rendimiento académico, relaciones sociales, conducta, autoestima, integración social, etcétera. Vale. Bueno, y vosotros diréis, me vas a hablar de las comorbilidades del TDAH y me está hablando de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque las comorbilidades yo las divido en 3 grupos, ¿vale? Primarias, secundarias y terciarias. ¿En base a qué? Pues al nivel de intensidad, de profundidad, de relación genética o de otro tipo entre ellas. De hecho, estos trastornos del neurodesarrollo que os estoy nombrando, aparte del TDAH, son lo que yo denomino las comorbilidades primarias tipo A. Sí, para complicarla un poquito. Vale. ¿Por qué? Porque las tipo A y las tipo B, las comorbilidades primarias tipo A y tipo B, tienen una relación genética muy cercana y directa al TDAH. En cambio, para diferenciar estas dos, pues las que son comorbilidades primarias tipo A son los trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Es decir, para el TDAH serían comorbilidades primarias tipo A, TEA, trastorno del aprendizaje, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno del movimiento, TOC, trastorno de comunicación y lenguaje y alteraciones del coeficiente intelectual. Vale. ¿Cuáles serían? Bueno, estas son las más frecuentes que se asocian a una persona con TDAH. De hecho, en un TDAH puro, sin ninguna otra comorbilidad, es lo más raro. Hay un 80% de cuadros de TDAH que tienen otra alteración asociada, ¿vale? Y lo más frecuente es que haya otros trastornos del neurodesarrollo, que haya un TDAH con trastorno de comunicación social, con una dislexia, con trastorno de tics, con todo lo más frecuente dentro de esto es los trastornos del lenguaje. Vale.
trastornos del desarrollo, TDAH, comorbilidades primarias tipo A, trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son las comorbilidades primarias tipo B? Pues todas aquellas que tienen una relación genética y biológica directa y muy cercana al TDAH, pero que no son trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, los trastornos de conducta. El más frecuente, el trastorno negativista desafiante, ¿vale? Hay hasta un 65% de asociación entre el trastorno negativista desafiante u oposicionista desafiante, que también se denomina, y el TDAH, ¿vale? De hecho, es la asociación no trastorno del neurodesarrollo más frecuente al TDAH. Y de hecho, cuando tenemos un trastorno negativista desafiante, lo más habitual es que haya un TDAH asociado. Vale. Ya hemos visto cuáles son las comorbilidades primarias tipo A y las primarias tipo B, y después iremos a las comorbilidades secundarias. ¿Cuáles son estas? Aquellas que también sabemos que tienen una asociación estadística muy intensa y muy directa con el TDAH, aunque su asociación genética no está todavía absolutamente confirmada, pero sí hay una base muy biológica en ella. Por ejemplo, aquí no entro en un detalle extenso de todos ellos, ¿vale? Pero os pongo ejemplos para que tengáis idea. Pues los trastornos del sueño, ¿vale? Todos sabemos que en el TDAH la asociación de trastornos del sueño, ya sea insomnio de conciliación, de fragmentación, retardo de fase, etcétera, son muy frecuentes y además afectan bastante a la calidad de vida de estos chicos y sus familias, ¿vale? Bueno, podemos hablar de otros, como por ejemplo la enuresis nocturna, que es también muy frecuente en estos chicos y que igual que en el TDAH, como hemos dicho antes, hay un problema en la manera en la que nuestro organismo responde a los estímulos externos y en cómo nuestro organismo responde a nivel de autocontrol, ¿vale? Pues no solo afecta a esos estímulos externos, sino también a los estímulos internos. Y esa sensación de plenitud de la vejiga, es decir, de cómo se está llenando la vejiga conforme vamos generando la orina, tampoco es correctamente procesada por nuestro cerebro y por lo tanto muchos de los chicos que tienen TDAH tienen problemas de control de esfínteres. Muchos de ellos enuresis nocturna, es decir, por la noche, pero incluso muchos de ellos durante el día, porque cuando se focalizan en algo, prestan tanta atención a ello que no son capaces de estar atentos y de responder de la forma adecuada al estímulo de que la vejiga se llena. Y solo responden cuando ya han tenido una pequeña fuga o una gran fuga. Igual que cuando están dormidos solo se despiertan, a veces, porque ni siquiera eso en otras, cuando ya se han mojado. De hecho, estos niños, cuando crecen, que muchas veces esto dura durante mucho tiempo, cuentan cómo de pequeño la sensación que tenían era pues que se despertaban porque tenían la sensación de que estaban haciendo pis en el campo y cuando ya se encontraban empapados era cuando ya sentían la sensación de necesidad de despertarse, ¿no? Digamos que es como el cerebro interpreta esto en estos chicos, ¿vale? Comorbilidades primarias tipo A, comorbilidades primarias tipo B, comorbilidades secundarias. ¿Cuáles son las comorbilidades terciarias? Pues aquellas que sabemos que son más frecuentes en el TDAH, pero que no hemos tenido aún forma de poder demostrar una relación biológica o genética con él. Ejemplo, que vemos con muchísima frecuencia en este tipo de situaciones, pero que no hemos encontrado todavía la ciencia algo para describir o para justificar esta relación. Ojo, porque esto os afectará a muchos y como yo tengo aquí los comentarios, si es así, por favor, decidme sí, ¿vale? Pero son la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. ¿Cuántos de vosotros de aquí y padres de chicos con TDAH tenéis un diagnóstico o sintomatología compatible, aunque no estéis diagnosticados de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica? Ponedme por aquí, que lo voy viendo en cuanto vayan saliendo los comentarios, ¿vale? A ver, Nelly, por aquí, un gusto estar en esta charla, vamos a ir viendo si van saliendo. He puesto por aquí en comentarios, nos lo ha puesto Cristi, y mientras que me vais dando la respuesta, a ver si dais, a ver si decidme sí o no, o sea, si es que no me decís que no y lo tengo claro, ¿vale? Pero irme comentando. Voy a aprovechar este impasse de tiempo. Mira, aquí ya está Julia diciendo fatiga crónica. Seguid, decidme sí o no, y si es sí, cuál es el que se os presenta, ¿vale? Lo veis aquí abajo en el faldón que está en el vídeo, ¿vale? Pero no quiero dejar, como organizador principal de este evento, TDAH La Trinchera, con el apoyo de todos mis compañeras del equipo, por supuesto, Cris en la organización, darle las gracias a los patrocinadores de este evento, que son patrocinadores no solo porque aporten ayuda al desarrollo de este evento, sino porque son empresas con las que trabajamos en el día a día de nuestra consulta, ¿vale? Trabajamos con Vitae, con el omega 3 de Equacen, trabajamos con Buona, en el que usamos el Sedactin u otras melatoninas de uso nocturno, con Curasana, tenemos el Curánimo, tenemos el Curasueño
de inicio y de mantenimiento. Y trabajamos con tequial, en el que trabajamos fundamentalmente con el neuroactivit, nootrópico a base de taurina, carnitina, fosfatidilcerina y magnesio, ¿vale? ¿Por qué están aquí de patrocinadores? Porque son empresas de confianza en la que tenemos fe, por la experiencia que tenemos de que sus productos funcionan cuando los usamos con nuestros chicos. Y dicho esto, voy aquí por aquí, nos dicen, Julia nos decían fatiga crónica, Maider sí, Yolanda dice yo, Sebastián dice que no, tengo problemas de conexión aquí, es el único, pues sí, Bárbara no, Fernando por ahora no que yo sepa. Buenas tardes, Sonelia Antequera. Bueno, pues aquí curiosamente no hay apenas, o hay muy pocos, y lo que nos hay son 2 fatigas crónicas. Bueno, pues mirad, y Loli, que ahora antes cuando te has visto entrar la compi y has dicho, mira, ahí está Loli. Neuroactivit genial, efectivamente, tenemos muy buenos resultados. Bueno, no me quiero alargar más porque estamos acabando. Tenemos 15 minutos por charla, pero recordad, pequeño resumen. TDAH, trastorno del neurodesarrollo. Comorbilidades más habituales, primarias tipo A, otros trastornos del neurodesarrollo. Primarias tipo B, trastornos de conducta, fundamentalmente el trastorno de conducta. También ansiedad, depresión, etc. Pero fundamentalmente trastorno de conducta. Secundarias, enuresis, trastornos del sueño y similares. Terciarias, las que hay una asociación y no sabemos cuál ni cómo. De momento que son fatiga crónica, síndrome la fibromialgia y algunas otras que a nivel digestivo se están investigando cada vez más, como puede ser el SIBO y demás. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal y da casi para otra charla. Así que, dicho esto, creo que no me queda nada. Un abrazo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Cris. Bueno, hola de nuevo. Espero que os haya gustado la charla del doctor Fernández y que os haya quedado un poquito más claro todos los trastornos que rodean al TDAH, que normalmente nunca viene solo. Y bueno, no me enrollo más. Ahora damos paso a nuestra compi Noelia Esquiliber, que es una de las neuropsicólogas de nuestro centro. Y bueno, en este caso ella ha seleccionado un tema que es muy interesante y que cada vez lo vemos más por redes sociales y demás formatos, que es los porqués de la baja prevalencia del TDAH en mujeres y niñas. No sé si por aquí habrá algunos padres de niñas o mujeres diagnosticadas de TDAH, pero sin más, le voy a dar paso a la compañera y vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, como ha comentado Cris, soy Noelia Esquiliber, yo formo parte del equipo de INAP y aprovechando este encuentro quería seleccionar el tema del TDAH en niñas y en mujeres porque es un tema muy interesante, muy llamativo en la práctica clínica y que en realidad se aborda muy poco en este tipo de jornadas. Efectivamente hay unas diferencias pues bastante significativas, sobre todo en los ratios totales de los diagnósticos. Probablemente también con todos los que estáis aquí en el chat y demás podremos encontrar también esas diferencias. Sería bastante chulo que fuerais comentando si sois papás de chicos o de chicas y vamos a ir viendo realmente cuál es la realidad. Como veis ahí en la diapositiva que tengo hay un poco de apoyo para poder ir explicando. El ratio, la prevalencia de TDAH en chicos y en chicas es bastante diferente, ¿vale? Inicialmente esos ratios se cifraron en 3:1, es decir, por cada 3 varones diagnosticados de TDAH se diagnostica una mujer. Es decir, alrededor de un 75% de los diagnósticos son en varones y solo un 25% en mujeres y en niñas. Esto es una información bastante relevante, ya que es muy significativa. Y hay estudios aún más recientes que aumentan mucho más las cifras, generando un ratio entre 16 y 1, es decir, que el 94% de los diagnósticos son en varones. Entonces, en general, esto es una información que a nosotros también en la propia consulta nos sorprende mucho, porque en general, pues, entre el 70-80% de las solicitudes que se generan de valoraciones y de procesos de intervención suele ser en varones, ¿vale? Por ello, he querido seleccionar, pues, diversas razones que nos van a dar algunas explicaciones sobre esta situación. Realmente, todas las razones que os voy a ir explicando están muy interrelacionadas entre ellas, ¿vale? Como ya Manuel ha comentado justo al inicio de la ponencia que hemos hecho, que ha hecho un repaso general y rápido sobre la sintomatología nuclear, sabemos que dentro del TDAH hay como dos bloques sintomatológicos importantes. Por un lado, el déficit de atención y por otro lado, control de impulso e hiperactividad. Y esto da lugar a 3 subtipos básicos: predominio en atención, predominio hiperactivo impulsivo y presentación combinada. ¿Qué ocurre en el caso de las chicas?
que el tipo, la presentación más habitual es el subtipo inatento. ¿Qué conlleva eso? Que las chicas que suelen presentar TDAH presentan falta de atención, falta de organización, olvido recurrente, dificultades en gestión de tiempo. Y estos síntomas constituyen una situación mucho menos disruptiva que los perfiles predominantemente hiperactivos e impulsivos. Por lo tanto, genera cierta dificultad la identificación externa, especialmente en la etapa de la infancia y la escuela, ¿vale? Entonces, además, especialmente en mujeres, cuando hay una presentación predominantemente impulsiva, hiperactiva, tiene ciertas particularidades. En chicos esa presentación suele ser mucho más física, más externalizante, más visible en el propio entorno. Mientras que en chicas la hiperactividad presenta algunas particularidades. Tiende a ser menos externa y menos visible a nivel físico. Se tiende a manifestar más de forma de nerviosismo, inquietud, incluso ansiedad interna, ¿vale? Por ello, la diferencia en estos perfiles hace que en chicas con una predominancia de subtipo inatento sean menos detectables en el propio entorno, ya que tiende a ser menos disruptivos. Ya sabemos que los casos que son más disruptivos son los que primero generan esas señales de alarma y, por lo tanto, las derivaciones y los procesos de valoración posterior, ¿vale? Aquí he ido viendo que hay también algunos diagnósticos de chicas, que parece que la cosa está bastante repartida, pero bueno, en general la mayoría son de chicos. Por otro lado, una de las razones más importantes y de las siguientes razones que está muy relacionada con ese perfil internalizante son las comorbilidades, que Manuel también acaba de mencionar. En el caso de las chicas, ¿vale? Las comorbilidades o problemas secundarios al propio TDAH se asocian a ese perfil internalizante, y algo de lo más habitual son que presenten trastornos de ansiedad, depresión y en algunos casos trastornos de personalidad. La presencia de este tipo de diagnósticos asociados dificulta la propia identificación del TDAH. ¿Por qué? Porque en general ese perfil tan característico de hiperactividad que genera una inquietud interna suele ser habitualmente confundido con ese tipo de diagnósticos, ¿vale? En la práctica clínica, en rara ocasión recibimos a una mujer adulta que no venga ya previamente con un diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión. En algunos casos ese TDAH convive con problemas secundarios a un nivel de intensidad importante asociado a trastornos de ansiedad y depresión, pero en otros muchos casos no. Son las características primarias de esa hiperactividad las que se acaban confundiendo con diagnósticos a nivel psiquiátrico, ¿vale? Por tanto, cuando se realizan diagnósticos de este tipo, pues al final ensombrecen y dificultan bastante la propia identificación de un TDAH, ¿no? Que da origen a ese tipo de dificultades. Por otro lado, otra característica muy, muy interesante dentro de estas razones que explican que los diagnósticos finales sean menos numerosos en mujeres y en niñas son los procesos de compensación, ¿vale? En general, los estudios y también la práctica clínica nos acaban mostrando que las mujeres con perfiles de TDAH tienden a desarrollar muy buena capacidad de compensación de sus propias dificultades, especialmente en entornos que son muy estables y controlados. Por lo tanto, son capaces de generar herramientas y estrategias que les ayudan tanto a paliar la propia sintomatología como la intensidad de la misma, y por lo tanto pues acaban enmascarando esa gravedad o el impacto que genera en el propio entorno. Este es un proceso que ahora probablemente hayáis leído alguno, lo conozcáis, que es el proceso que se llama de enmascaramiento o masking. Este concepto inicialmente se ha asociado mucho al TEA, al autismo en mujeres, porque tienden mucho también a compensar y enmascarar la propia sintomatología, pero también se ha identificado en el TDAH, ¿vale? Al final, en perfiles de TDAH en mujeres, generan esas estrategias y lo que buscan al final es adaptarse a las expectativas sociales, ser capaz de integrarte perfectamente en el entorno y no de una forma diferencial, y evitar los posibles estigmas asociados a ese tipo de dificultades. ¿Cómo funciona el proceso de masking o de compensación en mujeres con TDAH? Pues tienden a fingir atención, generan una rutina de esfuerzo muy perfeccionista y a un nivel de carga muy elevado para cumplir las expectativas, imitan o copian conductas adecuadas, especialmente en la etapa infantil, tienden mucho a generar carreras de formación de sobrecualificación e incluso también en algunos casos tienden a generar evitación y aislamiento social, porque algo de lo más habitual que se comenta en consulta con mujeres adultas es que se sienten diferentes a los demás y no encuentran las razones de por qué. Entonces, en muchos casos sí que genera ese aislamiento social, ¿vale?
Al igual que en la situación anterior de las comorbilidades y las propias características de la sintomatología internalizante, este proceso de enmascaramiento y de compensación es otro de los factores que nos van a dificultar la identificación de este tipo de dificultades en los propios contextos de los pacientes, ¿vale? Todo esto en conjunto nos lleva al final a el área de diagnóstico, ¿vale? Hay una diferencia muy importante, como he explicado al inicio, del número final de diagnóstico. Por un lado, la literatura nos muestra de una forma clara que hay un infradiagnóstico, es decir, que se emite un número menor de diagnósticos en mujeres de los casos que realmente pueden existir en función de la prevalencia, ¿vale? Y esto se debe a varias razones. Por un lado, todo ese perfil internalizante y por otro lado, ¿a qué conlleva eso? A que se producen menos derivaciones de chicas con textos clínicos. Si hay menos identificación en la etapa infantil y en el aula, hay menos derivaciones a especialistas y por tanto al final se generan menos diagnósticos finales, fundamentalmente porque esos perfiles tienden a ser menos disruptivos. Luego, dentro de los procesos que sí se hace una identificación y se acaban derivando a los especialistas, a veces también hay sesgo en el propio proceso clínico. ¿Por qué? Porque en general se valora a través de estándares generales y no se tienen en cuenta esas particularidades que mujeres y niñas pueden tener dentro de la sintomatología. Entonces, en general, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la conclusión de este proceso? Que el proceso final de valoración y diagnóstico se acaba por no emitir porque no reúnen el perfil típico de TDAH, de trastorno por hiperactividad, exclusividad y déficit de atención. Lo más habitual es que ese diagnóstico o esas dificultades se reconduzca hacia un diagnóstico psiquiátrico, normalmente trastorno ansioso depresivo, que es lo más habitual, ¿vale? Y además, otro de los procesos también importantes que observamos mucho en la práctica clínica es que se generan muy pocas peticiones directas de las propias pacientes. Es decir, en general, la mayoría de solicitudes que hay de valoraciones, especialmente en mujeres adultas, tienen que ver con procesos secundarios. Es decir, ya tienen un hijo que ha sido diagnosticado y empieza a observar cierta sintomatología que puede ser compatible y solicita un proceso de valoración o tiene algún conocido que ya lo ha hecho o empieza a identificar información y a lo mejor se siente identificado y solicita el proceso, pero en general lo suelen hacer como una opción secundaria después de haber recibido diferentes diagnósticos, toda la esfera de salud mental, incluso algunos con seguimiento de tratamiento farmacológico y sin haber obtenido una evolución clínica satisfactoria, ¿vale? Lo más habitual cuando hablamos de TDAH en mujeres adultas y en niños es que cuando esa persona plantea el diagnóstico en su propio contexto, las respuestas que suelen obtener es un TDAH, pues no lo pareces. Entonces, efectivamente, en muchos casos en mujeres esa sintomatología a priori puede no parecer el perfil típico de TDAH, pero no significa que no exista. De hecho, en los casos en los que no se consigue establecer el diagnóstico, se cronifica en el tiempo las dificultades, se generan comorbilidades bastante importantes a nivel de estado de ánimo. Sé que he ido bastante rápido, he intentado dejaros los datos esenciales y daros una pequeña pincelada sobre las características tan interesantes dentro del perfil de mujeres. Os dejo, ahora continuará mi compañera y espero luego leer algunas preguntitas sobre el tema que os he ido comentando, ¿vale? Ahora imagino que accederá de nuevo Cris para darle paso a la siguiente compañera. Os dejo. Hasta ahora. Esperamos que os haya gustado la segunda ponencia, que en este caso hemos hablado sobre el TDAH en mujeres y niñas, como habéis visto. Y bueno, yo hago un pequeño inciso y sí que me gustaría que en comentarios nos dejarais si os gustaría que estos contenidos que estamos tocando en la ponencia los trasladáramos también a nuestras redes sociales, ¿vale? Que si no nos seguís, el Instagram de nuestro centro es inap_neuro, ahora lo escribo también por el chat, y el de Manuel, que es el neuropediatra, ¿vale? Y también estamos en YouTube, en TikTok y en todas las redes sociales que nos busquéis. Así que nada, sin más preámbulos, damos paso a la compañera Carla Carvalho, que es otra de las neuropsicólogas de nuestro centro. Y en este caso ya va a hablar sobre el TDAH más allá de la medicación, el tratamiento del TDAH más allá de la medicación, ¿vale? Hay otras opciones de tratamiento más allá o complementarias y bueno, ella mejor que yo os lo va a explicar todo. Así que damos paso a Carla.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias, Cristi, por la presentación. Como ha explicado Cris, yo en este caso particular me voy a centrar en hablar de otras opciones terapéuticas más allá de la medicación, ¿no? Normalmente cuando se recibe el diagnóstico de TDAH, pues bueno, nosotros aquí en la consulta hacemos dos tipos de recomendaciones a nivel terapéutico. La primera suele ser por norma general el tratamiento farmacológico, pero bueno, como ya sabrán las familias que están aquí presentes, porque me consta que hay alguna de ellas que hace terapia conmigo, hay más opciones más allá del tratamiento farmacológico y es lo que vamos a ver en esta ponencia, ¿vale? De hecho, yo he preparado una pequeña presentación en la que voy a recoger las preguntas, digamos, esenciales o las preguntas fundamentales que suelen tener las familias a la hora de iniciar el proceso terapéutico y cómo iniciarlo inicialmente, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de poner primero las diapositivas para que no os perdáis. Básicamente es un pequeño guión de todo esto, que además si luego lo queréis tener vosotros para leerlo detenidamente y demás, no hay ningún problema porque se lo pasaré a Cris para que a través de correo electrónico junto a la grabación también lo podáis tener. ¿Vale? Como he dicho, fundamentalmente nos vamos a centrar en 5 preguntas claves, que son las que soléis tener las familias antes de comenzar el tratamiento no farmacológico, ¿vale? Y son las que veis en pantalla, fundamentalmente en qué consiste este tipo de tratamiento, en qué casos están indicados, edades, sintomatología y un largo etcétera. ¿Qué áreas se pueden trabajar a través de este tipo de tratamiento? Si todos los niños con TDAH reciben el mismo tratamiento. Y la última y fundamental, que es si funciona este tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, fundamentalmente hacemos alusión a la estimulación cognitiva, ¿no? Cuando yo les trato de explicar a las familias en esa primera cita informativa en qué consiste todo este tipo de tratamiento, pues bueno, muchas de ellas llegan a la conclusión de lo que va a hacer el niño es hacer deberes. Yo trato de explicarles que no, que aquí en terapia no se hace ningún tipo de deberes, sino que lo que hacemos es estimular diferentes áreas cerebrales y sobre todo aquellas áreas cerebrales que están íntimamente ligadas al TDAH. Como podéis ver en la diapositiva, pues bueno, la estimulación cognitiva es mucho más que la mera exposición a sucesivos estímulos. De hecho, antes de comenzar con la estimulación, nosotros desde aquí, desde el centro, partimos de un proceso de evaluación y diagnóstico que nos ayuda a determinar los puntos fuertes y débiles de los pacientes y así establecer lo que nosotros llamamos los objetivos terapéuticos, ¿vale? De esta forma vamos a saber realmente qué es lo que tenemos que estimular, si el sistema sensorial, el desarrollo motor, cognitivo, social, emocional, uno, varios o todos a la vez, porque hay casos en concreto en los que debemos ir dando pequeñas pinceladas en todos estos procesos, ¿vale? ¿En qué casos está indicado? Pues bueno, como ya han comentado mis dos compañeros, pues dentro del TDAH y como todas las familias aquí presentes sabréis, podemos distinguir diferentes tipos. Tenemos el perfil inatento, que fundamentalmente presenta síntomas relacionados con la atención. En este caso podemos hablar tanto de dificultades en atención selectiva o atención sostenida. También tenemos el perfil impulsivo hiperactivo, ¿no? Que entre la sintomatología nuclear encontramos dificultades relacionadas con la hiperactividad y la impulsividad. Y finalmente el perfil combinado, ¿no? Que en estos casos fundamentales, pues bueno, tendríamos un poquito de todo. Según el perfil en el que nos encontremos, pues volvemos a recalcar. Lo que haríamos sería determinar previamente esas dificultades que presenta el niño o el adulto en cuestión, porque como ya me adelanto, este tipo de tratamiento no solo está indicado para los casos de población pediátrica, sino también para la población adulta. Y en función de eso, partiremos de los objetivos terapéuticos y comenzaremos a trabajar. ¿Qué tipo de áreas podemos trabajar? Pues bueno, es verdad que yo lo he tratado un poco de resumir en la diapositiva, pero a grosso modo podríamos decir que dentro del proceso de estimulación cognitiva podemos trabajar
todas las áreas que encontráis, la orientación, la atención, las praxias, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas. Como ha comentado Manuel en la primera ponencia, al final el TDAH, digamos, puro, es decir, un TDAH que no presenta ningún tipo de comorbilidad asociada, casi que es muy difícil de encontrar. Por lo tanto, debemos ser meticulosos a la hora de establecer los puntos débiles de nuestros pacientes y, digamos, centrar la intervención en aquellas áreas o en aquellos dominios en los que el paciente presente mayor dificultad. Por lo tanto, a nivel de terapia, podemos incidir, como podéis ver en la diapositiva, en diferentes dominios cognitivos. ¿En todos los casos se hace de forma igual? Pues obviamente la respuesta es no. En función del caso particular que tengamos delante y su perfil neuropsicológico, incidiremos en unas áreas u otras, ¿vale? Por lo tanto, ¿todos reciben la misma intervención? Pues no, como podéis ver además en la diapositiva, existen diferentes niveles de intervención, ¿vale? El primer paso sería la intervención a nivel individual. También hay intervención a nivel familiar y, no por ello menos importante, la intervención relacionada con el contexto académico. ¿Todos los pacientes deben recibir intervención en todos los niveles? Pues obviamente la respuesta otra vez es no, va a depender del perfil particular que nos encontremos en consulta, de las dificultades que presente el paciente y además en qué contexto desarrolle esas dificultades. Por poneros un ejemplo, hay pacientes que únicamente deben recibir intervención a nivel individual, mientras que hay pacientes que la intervención se debe centrar en los dos niveles. ¿De qué dependerá una cosa u otra? Pues como ya he explicado, de dónde se desarrollen las dificultades asociadas a este TDAH, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces las familias se sorprenden aquí en consulta cuando intentamos establecer lazos de comunicación con la escuela. Muchas familias son reacias a que el diagnóstico se conozca dentro del contexto escolar porque piensan que va a tener la etiqueta de un niño vago, de un niño que molesta y no quieren que el niño o la niña en cuestión lleve a sus espaldas este tipo de etiqueta. Como les explicamos también aquí a las familias en consulta, al final es una decisión que parten de ellos mismos, pero sí que es verdad que cuando a nivel terapéutico se establece un lazo de comunicación con la escuela, todo es mucho más fácil, tanto para la familia como para nuestro trabajo en consulta, así como el rendimiento académico que el niño o la niña en cuestión manifieste en el contexto escolar. Por lo tanto, yo sé que en muchas ocasiones es muy difícil, digamos, dar pie al conocimiento del diagnóstico dentro del contexto escolar, pero como ya he explicado, ¿no? Al final todos intentamos trabajar en una misma dirección, todos intentamos remar hacia un mismo objetivo, con lo cual cuanto más implicados estemos todos los contextos, más fácil será llegar a ese objetivo. ¿Cómo se realiza esta intervención? Pues bueno, en primer lugar, como ya he adelantado previamente, se debe realizar una evaluación neuropsicológica, ¿vale? Esta evaluación neuropsicológica nos ayudará a determinar los puntos débiles y fuertes de cada paciente y así, digamos, establecer el diagnóstico en cuestión. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, nuestras evaluaciones en el centro, como ya muchos sabréis, y si no ya lo adelanto yo también por aquí, se realizan de forma conjunta desde el equipo de neuropsicología con neuropediatría, en este caso con Manuel. ¿Por qué hacemos las evaluaciones de este tipo? Porque al final, digamos que la unión de la neuropediatría con la neuropsicología es lo que nos ayuda a determinar realmente un perfil neuropsicológico exhaustivo de nuestro paciente y de esta forma determinar de forma eficiente cuáles son tanto los puntos fuertes del paciente como los puntos débiles. De esta forma, a la hora de trabajar a nivel terapéutico es mucho más fácil guiarnos por estos objetivos de intervención que ir dando palos de ciego. También una de las cuestiones que surge aquí muchas veces en consulta, cuando ya vienen pacientes diagnosticados de otro centro, es porque la necesidad de hacer una nueva evaluación. Nosotros en ese sentido somos muy claros. Como ya ha explicado también Manuel, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Y como tal, digamos que toda la sintomatología se va cambiando a lo largo del ciclo evolutivo, con lo cual no es lo mismo un TDAH de un niño de 6 años que un niño de 9, un niño de 15.
Por lo tanto, el diagnóstico que se dio en un primer momento no es que haya cambiado, pero sí los síntomas que acompañan a ese diagnóstico. Por eso es fundamental que las evaluaciones, digamos, sean constantes y actualizadas. Además de ello, como sabéis, en el centro realizamos revisiones periódicas con el objetivo también de ir actualizando toda la sintomatología y conocer los objetivos terapéuticos que se han ido alcanzando a lo largo de toda esta intervención, ¿vale? Que muchas familias, cuando empiezan el proceso, digamos, de intervención a nivel farmacológica o el proceso de intervención a nivel terapéutica o los combinados con los dos, ¿vale? Digamos que dejan un poco de lado ese tema de revisión y a nosotros los profesionales, como digo, nos ayuda mucho porque al final, digamos, que tenemos una fotografía actualizada en cada momento a través de esos procesos. Por ello, es fundamental que aunque vosotros desde la trinchera quizás no lo veáis relevante, para nosotros a la hora de trabajar es esencial, ¿vale? Porque al final es lo que me ayuda a determinar a mí como profesional si los objetivos trazados en un primer momento de esa intervención se han conseguido, se han cumplido o por el contrario hay que seguir trabajando en ello. ¿Estos tratamientos funcionan? Bueno, quizás esta sea la pregunta más repetida en mi consulta cuando empezamos todo el proceso de intervención. Y bueno, yo al final lo he tratado de resumir con esta pequeña diapositiva, ¿no? En la que, como sabéis, y si no os lo explico yo así de forma muy resumida, una de las explicaciones biológicas que nos ayudan a establecer la presencia o no de un TDAH es la disfunción a nivel de neurotransmisores, ¿no? En la literatura científica nos ha llevado a la conclusión de que el TDAH, entre otras cuestiones, es fruto de una disfunción a nivel dopaminérgico de la noradrenalina y la serotonina, y como consecuencia el ojo humano lo que ve es toda la sintomatología propia del TDAH. Es decir, cuando hay una disfunción, por ejemplo, en el neurotransmisor de la dopamina, el ojo humano lo que ve es la sintomatología del tipo inatento o relacionado con la hiperactividad e impulsividad. ¿Qué hace la terapia? Pues la terapia, a través de la estimulación cognitiva, lo que nos ayuda, entre otras cuestiones, es aumentar esa dopamina y, consecuentemente, a que la sintomatología cada vez disminuya más. ¿Desaparece por completo? Pues os tengo que decir que en el 80% de los casos la sintomatología propia de este cuadro, gracias a la intervención terapéutica y en los casos más graves la intervención farmacológica, nos ayuda a disminuir la sintomatología hasta el tal punto, como ha dicho mi compañera Noelia, que parece que no tenemos un TDAH delante. Con lo cual, la respuesta de si funciona este tipo de intervenciones es sí. ¿Vale? De hecho, digamos que a nivel cerebral podría tener un efecto prácticamente similar al de la farmacología. Otra de las cuestiones que no le he puesto en esta presentación, pero ahora sí que hablando un poco de ello, sale a colación, es ¿puedo sustituir la medicación por este tipo de intervención? Pues dependerá fundamentalmente de la gravedad de la sintomatología. En los casos más leves de TDAH, nuestra primera recomendación es que el paciente comience con el proceso de intervención terapéutica y en función de la evaluación y la evolución valoraremos, digamos, si hay una buena evolución y nos podemos mantener en este sentido o si por el contrario hay que incluir otro tipo de intervenciones como puede ser la farmacológica. Pero al final, digamos que somos los profesionales, una vez realizada la evaluación del chico o la chica en cuestión, las que determinaremos fundamentalmente las líneas de intervención, ya sea farmacológica, terapéutica o la combinación de ambas. Bueno, pues nada, espero que Carla os haya aclarado un poquito mejor todo lo que es el tratamiento no farmacológico. En mi caso me ha parecido maravillosa la última diapositiva, de hecho he hecho una capturilla por ahí del cerebro para poder compartirosla por Stories, porque creo que es bastante representativa e ilustrativa de lo que ella ha comentado y ha explicado. Pero bueno, vamos por la última ponencia, vamos súper bien de tiempo, eso me pone súper contenta porque es genial que vayamos en tiempo todos. Así que nada, tenemos a nuestra última ponente, que en este caso es Candela Escudero, que también es psicóloga de INAP y es una reciente incorporación del equipo. Así que nada, vamos a darle una afectuosa bienvenida
Y nada, os dejo con ella y con su tema, que en este caso va a hablar de la importancia de la autoconciencia de los niños con TDAH, que también me parece un tema súper top. Así que nada, no os la perdáis y vamos al lío. Bueno, pues como os ha dicho mi compañera Cris, voy a hablar de la importancia de la autoconciencia en niños con TDAH, pero antes me gustaría presentarme porque, como también ha dicho mi compañera Cris, mi cara es nueva aquí. Me llamo Candela Escudero Pimé, estudié el grado de Psicología en la Universidad de Extremadura y realicé mis prácticas del Máster de Psicología General Sanitaria aquí en el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, donde voy a continuar con mi trayectoria profesional, además de seguir formándome y especializándome en la rama de neuropsicología. Pues bien, yo concretamente voy a hablar de cómo podemos explicarle a un niño que tiene TDAH. Para ello, la propuesta que os traigo sería contarlo mediante un caso. Por ejemplo, que os sentaréis con el niño y leyeréis un libro sobre el TDAH. Yo concretamente me he basado en este libro, que son Las aventuras de Federico, un niño con TDAH, que además tenemos la suerte de que nuestra compañera Carla, que está aquí presente, es la autora de este libro. Pues bien, la cuestión sería que fuéramos leyendo junto con nuestro niño al mismo tiempo el libro en voz alta y que el propio niño vaya diciendo con qué situaciones se siente él identificado o con qué formas de reaccionar se siente él identificado. Para ello traigo aquí esta tabla que he querido dividirla en situaciones, reacción del niño, identificar y forma de ayudar. En situaciones voy a ir contando las diferentes situaciones que se plasman aquí en el libro. Es verdad que en el libro las encontramos mucho más detalladas, pero por falta de tiempo voy a resumirlas. Reacción del niño, pues como vamos a ver todas las reacciones que va teniendo Federico, que es el protagonista de nuestro libro, ante dichas situaciones. En la parte de identificar jugaríamos un papel fundamental, puesto que si el niño por su propia voz no dice con qué situaciones barra reacciones se siente identificado, seríamos nosotros quien le preguntaría. Y forma de ayudar, os damos unos pequeños tips de cómo podemos actuar ante dichas situaciones. La primera situación que os traigo y que se recoge en el libro sería el primer día del cole. Pues Federico está muy nervioso por llegar al cole, pero cuando se sienta en el pupitre se da cuenta de que ha olvidado el libro de mates. ¿Cuál sería la reacción de Federico en este caso? Pues se pone muy nervioso y se enfada. ¿Cómo podríamos identificarlo? Pues le podríamos preguntar si a él también le pasa que olvida el material del colegio en casa. ¿Cómo podríamos ayudar? Pues le podríamos recordar el día antes, en casa, que se ha cogido todos los materiales necesarios para llevarlos al colegio. También podríamos preguntarle si ha recogido todo el material de clase antes de llegar a casa. La segunda situación que encontramos en el libro habla de la rutina y Federico no quiere ir al colegio, se levanta tarde y no quiere ponerse en uniforme. Termina saliéndose con la suya y poniéndose unas botas de fútbol. ¿Cómo reacciona Federico ante esta situación? Pues llora y parece no escuchar cuando le habla. ¿Cómo lo podríamos identificar? Pues le podríamos preguntar a nuestro niño si a él también le pasa que cuando quiere algo se vuelve testarudo, como Federico, y llora hasta salirse con la suya. ¿Cómo podríamos ayudar? Pues debemos tener principalmente mucha paciencia. No gritarles porque si no se pondrán más nerviosos y no dejar que se salga con la suya, porque si no, esta situación nos volverá a pasar en numerosas veces. Otra situación es un día de clase de lengua, empiezan a leer un libro y mientras que un compañero lee en voz alta, Fede no para de moverse en su silla y juguetear con los lápices. La profesora le pide que continúe leyendo en voz alta y ¿qué pasa? Pues que Federico se pone nervioso porque se ha perdido y no entiende por qué si él cree que está atento. ¿Cómo podríamos identificarlo? Pues le podríamos preguntar si a él también le pasa que se pone a jugar, por ejemplo, con el material que está encima de su mesa. Y también si le cuesta seguir la lectura cuando no le toca a él leer en voz alta. ¿Cómo podríamos ayudarle? Pues, por ejemplo, le pediríamos que recoja el material que tiene encima de la mesa con el cual se podría distraer. También, cuando veamos que parece perdido, pues nos podemos acercar a él e indicarle por dónde vamos o qué es lo que tiene que hacer. Otra situación que traigo es el día de examen de mates. Fede ha estudiado mucho con sus padres para el examen, pero cuando llega la hora de hacerlo, lo hace muy rápido y no repasa las preguntas que ha contestado.
Saca mala nota porque no se ha fijado bien en las preguntas y no lo ha leído detenidamente. ¿Cómo reacciona? Pues se enfada porque él cree que ha estudiado mucho. ¿Cómo lo podríamos identificar? Pues le podríamos preguntar si a él también le pasa que a la hora de hacer el examen lo hace rápido, no lo revisa y lo entrega con tal de terminarlo el primero. ¿Cómo podríamos ayudar? Pues podríamos dejar atrás las instrucciones complejas, sobre todo a la hora de realizar el examen, y apostar por instrucciones más sencillas. También podríamos recordarle los pasos necesarios que tiene que hacer para llegar a completar la tarea y siempre en un tono adecuado. Y repetir las instrucciones y los pasos las veces que sean necesarias, puesto que solo necesita un poco más de tiempo para recordar la información. Las últimas 2 situaciones que os traigo es a la hora de dormir, como cada noche, Pere viendo los dibujos antes de dormir, estaba viendo la tele, perdón, y cuando llega la hora de apagar la tele, se enfada porque quiere seguir viéndola. ¿Qué pasa? Que después de 1 hora de llanto y enfado, se va a la cama porque le han castigado sin consola al día siguiente. ¿Cómo reacciona el niño? Pues se pone muy nervioso porque el llanto y el enfado lo han alterado. ¿Cómo podríamos identificar si nuestro hijo se siente identificado? Pues le podríamos preguntar si a él también le pasa que hubiese hecho como Federico, que hubiese llorado y se hubiese enfadado porque tendría que cumplir con lo establecido, con las normas que le han puesto los padres, y que como consecuencia de no haberlo hecho, le han castigado. ¿Cómo podríamos ayudar? Pues hacerle comprender que su forma de actuar tiene consecuencias, tanto positivas como negativas, y poner en práctica dichas consecuencias. Es muy importante que las consecuencias sean reales y que las vayamos a cumplir. No sirve de nada que castiguemos a nuestro hijo un día sin el móvil si a la hora nuestro hijo está llorando y se lo vamos a dar, porque como he comentado anteriormente, va a volver a pasar lo mismo y se van a volver a dar este tipo de situaciones. Jugando con sus amigos. Pues a la hora de hacer los equipos para jugar, nadie quiere elegir a Fede. ¿Por qué? Porque dicen que no pasa la pelota, que empuja, que se enfada, y es así como él va perdiendo a sus amigos. ¿Cuál es la reacción de Federico? Pues se enfada porque no lo entiende. ¿Cómo lo podríamos identificar? Pues preguntándole si a él también le pasa como a Fede, que muchas veces sus amigos no quieren estar con él por su forma de actuar. ¿Cómo podríamos ayudarle? Pues podríamos enseñarle otras cosas, como puede ser decirle que otros temas de conversación puede hablar con sus amigos para que no los pierda. Servir de ejemplo para que aprenda a cómo actuar. Podemos imaginarnos diferentes contextos, como puede ser que el niño pierda un partido de fútbol, que se enfade, y así enseñarle a cómo gestionar esas emociones. Es muy importante que todo esto lo hagamos siempre con un lenguaje simple y claro, y asegurándonos de que lo ha entendido bien, porque si no, no va a cumplir con lo que queremos. Además, hacerle ver el lado positivo de cuando hace las cosas pensándolas y de forma correcta. Y recordarle que dispone de todo el tiempo que necesite, que siempre hay una solución para todo. Y tener mucha paciencia y calma. Aquí os vuelvo a dejar en el rectángulo el nombre del libro en el que yo me he inspirado, que repito su nombre, Las aventuras de Federico, un niño con TDAH, y el enlace de la editorial donde podéis adquirirlo. También me gustaría hablar de cómo influye el TDAH en el día a día de un niño, que para ello me gustaría mencionar que cada persona es única, cada niño es único, y que no todas estas áreas se tienen que ver afectadas en el mismo niño. A lo mejor en nuestro hijo solamente se ve afectada una de ellas y en otro niño se ven afectadas todas estas áreas. ¿Qué áreas son? Pues, por ejemplo, el rendimiento académico, la dificultad para mantener la atención. Si no tenemos atención, es muy difícil que adquiramos nuevos aprendizajes. También vienen a consulta muchos pacientes, sobre todo niñas, que dicen que dedican mucho esfuerzo, muchas horas de estudio y que tienen muy pocos resultados, o por lo menos no están compensados con las horas que le dedican a los estudios. En cuanto a las habilidades sociales, la toma de decisiones apresuradas, es decir, actuar sin pensar, o las interrupciones en conversaciones. Es muy habitual que si estamos teniendo conversaciones con nuestros amigos, las personas con TDAH tiendan a interrumpir. ¿Qué pasa? Que nuestros amigos a lo mejor nos perdonan una vez, nos perdonan 2 veces, pero a lo mejor a la tercera ya dicen, ya está, sois un poco pesados. En cuanto a la organización y gestión del tiempo,
la desorganización, dificultades para mantener sus pertenencias en orden, pues a lo mejor entramos en la habitación y tienen la habitación de forma caótica, súper descolocada, o a lo mejor llegan de clase y la mochila la dejan un día en la entrada, otro día en la cocina, otro día en el salón. Y también los problemas para cumplir los plazos de entrega. Nos podemos encontrar con casos de que, por ejemplo, tienen que hacer una entrega de un trabajo para el domingo. ¿Qué pasa? Que dicen, bueno, si estamos a jueves, hasta el domingo queda tiempo. ¿Qué pasa? Llega el domingo, estamos a 1 hora de la entrega de trabajo y todavía seguimos sin hacer. También pueden afectar en las emociones y autoestima, la regulación emocional, cambios de humor rápidos e intensos y dificultades para manejar la frustración. Baja autoestima también se puede ver afectada con críticas que vienen de críticas constantes y dificultades para cumplir con las expectativas. Si nosotros tenemos al lado una persona que constantemente nos está diciendo no lo vas a conseguir, no lo vas a hacer, estás muy desconcentrado, pues es normal que llegue un punto en el que nuestra autoestima se vea afectada. También a nivel de salud física y mental podemos encontrarnos con pacientes que tengan problemas en el sueño, tanto para conciliarlo como para mantenerlo. Nos vienen muchos pacientes diciendo que le dan las tantas de la noche y no son capaces de dormirse, o que, por ejemplo, se despiertan muchas veces. También se puede ver afectado el apetito. Hay pacientes que tienen pues una gran disminución del apetito. Y bueno, hasta aquí la charla que quería hacer. Muchas gracias por su atención. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.